perdón de Dios. Hermanos, resolver los problemas espirituales relacionados con el perdón, como por ejemplo, la falta de perdón hacia otras personas y el recibir por fe el perdón que Dios nos da en nuestra propia vida, es de una importancia vital para el progreso de nuestra vida espiritual. Y lo primero que debo señalar es que una de las principales causas de derrota en la vida de los creyentes, ¿saben cuál es? La falta de perdón hacia otras personas con las secuelas o consecuencias de resentimientos, de amarguras, de enojos, de autoengaño y conflictos internos. También hay ciertos cristianos que aplican la lógica humana a las situaciones difíciles que están pasando o particulares, lo que les impide recibir por fe el perdón que Dios les está ofreciendo, ya que no basta con reconocer y confesar, sino que para acceder a este perdón es indispensable creer que Dios nos perdona. Y mire, señores, Dios ha estado buscando al hombre desde el huerto del Edén cuando Adán pecó y se le aparece el Señor y le dice, ¿y dónde estás tú? Y le siguió buscando, Dios ha buscado al hombre a través de sus bendiciones y a través de los castigos de su divina providencia. Y lo siguió buscando a través de sus profetas. Y por último, le ha buscado a través de su Hijo Jesucristo. Y el hombre debe corresponder. Y cuando hablo del hombre, hablo del ser humano. Debemos corresponder a ese favor recibido. Dios busca al hombre, pero el ser humano debe corresponder a esa búsqueda con nuestra propia búsqueda de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que mediante la obra de Jesucristo en el Calvario, todo aquel que escucha el Evangelio o la palabra de Dios y cree en el Señor Jesucristo, Dios le perdona sus pecados, pasa a ser un hijo de Dios y lo hace en una forma tan radical que no se acuerda más de sus pecados. Usted puede volver a endeudarse, pero en ese momento se le perdonan los pecados. En San Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, para ser un hijo de Dios, usted debe creer que el Señor Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío, lo dijo Jesucristo. Entonces, hay gente que dice, pues entonces, ¿qué soy yo? Mire, todo fue creado por Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero para ser un hijo, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo y recibirlo en su corazón. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para justicia. Pues todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Él es el camino para llegar al Padre. Y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Solo en Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y si tienen el siguiente, y nos hizo reyes, dice, y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ir a Hebreos 8, verso 12, con énfasis en la parte B. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados
y de sus iniquidades. Vea que aquí hay una diferencia entre pecado e iniquidad. La iniquidad son las maldades. Etimológicamente, o según el origen de la palabra, significa iniquidad, lo torcido, la maldad. Y también dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y para entender mejor el alcance del perdón de Dios, del perdón divino, el salmista nos dice que al perdonarnos Dios hace esto que dice el Salmo 103, verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué significa esto? Que Dios ha arrojado nuestros pecados tan lejos que de nosotros como está el oriente del occidente. Pero en una forma más clara, el profeta Miqueas, en el capítulo 7, verso 19, dice esto: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, es decir, maldades, y echará en lo profundo de la mar, ¿qué? Todos nuestros pecados. Y Jesucristo mismo declaró el propósito de su venida a esta tierra en la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida o dracmas en Lucas 15 del 1 al 10. Y dice en Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Escuchen, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en palabras de Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y también dijo que él no venía por los sanos, sino por los que estaban enfermos. Y ya en Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en su afirmación del mismo Señor Jesús en Lucas 19:10, donde él dijo así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, más claro no canta un gallo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el perdón de Dios a través de la obra de la cruz, del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, muriendo por usted y por mí, el cordero y el león, porque es el cordero que fue sacrificado, pero ahora es el león de la tribu de Judá. Es el león. Dice que Satanás es como un león, pero otra cosa es ser el león. Y me recuerda lo que dice Joel, el profeta. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, porque Jehová es la fortaleza de su pueblo y la fuerza de los hijos de Israel. Así que el perdón de Dios a través del sacrificio en la cruz resulta una realidad espiritual central en el marco del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Debemos creer en dicho perdón. Si ustedes van al Salmo 32, habla de la dicha del perdón. Y dice, no seas como el burro sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a Dios. Acerquémonos, porque de verdad que Dios ha tenido misericordia. Así que debemos creer en la dicha, en la bendición del perdón de Dios y disfrutar de la bendición que esto conlleva. Debemos recibir ese perdón en nuestras vidas y tenerlo muy, muy presente también cuando ayudemos a otras personas espiritualmente, porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde te sacó?
y te colocó sobre la roca de los siglos. Ahora vamos a ver el perdón en el Antiguo Testamento y el perdón en el Nuevo Testamento. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, el autor de Hebreos compara el sistema levítico de adoración que pertenecía al antiguo pacto con el nuevo pacto hecho posible por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. En el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento se habilitó los sacrificios de animales, los cuales significaban un alivio temporal a la culpa del hombre, al pecado del hombre, y ofrecían sacrificios y ofrecían también lecciones sobre la justicia de Dios. Estos sacrificios proveían una limpieza de orden básicamente ceremonial. En contraste, en cambio, el sacrificio espiritual de Jesucristo, donde vino a morir por la humanidad, resulta inigualablemente superior, ya que tiene poder para borrar nuestros pecados, la culpa y algo más, y transformar totalmente a la persona mediante el sacrificio que él hizo. Una transformación, un cambio, esa metamorfosis, cambiar a otra forma. Por eso en Hebreos 9, versos 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Él nos perdona, Él nos limpia, nos transforma, nos purifica. ¿Para qué? Para que le sirvamos. En el marco que he venido describiendo en el Nuevo Testamento, se enfatiza de un modo central la maravilla del perdón. De tal manera que en ninguno de los libros del Nuevo Testamento usted va a encontrar que sea el asunto de la culpa la que reciba el énfasis. Más bien es todo lo contrario. Es sobre el perdón de Dios y la importancia de la sangre de Cristo. Porque hay creyentes y hay cristianos que ya no le dan importancia a la sangre de Cristo. Y ustedes saben que en todas mis oraciones siempre estoy desatando el poder de la sangre de Cristo, lo que Jesús hizo en ese Calvario. Y cuando iba a expirar dijo, consumado es, levantando la bandera de victoria sobre el territorio enemigo. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Perdonó sus pecados, los míos y los de la humanidad. La sangre de Cristo nos justifica ante el Padre, porque Él nos mira limpios y justos a través de ese sacrificio que hizo Jesús. Nos santifica. La sangre de Cristo nos sana. Por su llaga somos sanos, dice la palabra. La sangre de Cristo nos libera. La sangre de Cristo nos da acceso al trono de la gracia a través de su propio cuerpo. Nos abrió el camino para llegar al Padre. Ese es el puente, ese es el camino por donde podemos llegar. Y dice la palabra en Hebreos que usted y yo podemos llegar ante el Padre, ante nuestro amado Abba, confiadamente, sabiendo que vamos a recibir del Padre la misericordia y la gracia en el momento oportuno. Y para los que no saben, gracia significa el favor inmerecido del Señor que nos envió para salvarnos y levantarnos. El favor inmerecido. Nosotros no merecíamos eso. Que nos levanta, nos sana y quiere darnos abundancia de gracia. Entonces, seguimos diciendo, dado que el perdón de Dios
o el perdón divino ocupa el centro del mensaje en el Nuevo Testamento, donde el mismo Jesús declaró para qué vino a esta tierra, a buscar y a salvar lo que se había perdido, la proclamación del perdón de los pecados, de hablar de estos temas, constituye una parte que no se puede obviar ni se puede pasar por alto en el mensaje cristiano. Debemos de estar recordando sobre ese perdón. Y como lo señalé anteriormente, cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, experimenta una transformación en su vida. Una transformación. Y vea lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay una transformación, una nueva criatura, una transformación maravillosa. El requisito para tener a Cristo en nuestro corazón y recibirle, arrepentirse. Arrepentirse dice ahí en Isaías 55, deje el hombre impío sus caminos y los inicuos pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio el perdonar. Entonces, ¿qué significa impíos caminos? Impío significa dejar lo malo que estamos haciendo y retornarnos a Dios. ¿Y qué significa inicuos pensamientos? Lo malo que somos. Porque justo no hay ninguno, solo el Señor. Así que cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, mientras tal vez usted antes se sentía confundida o confundido respecto a Dios y a las verdades espirituales, quien ha sido perdonado y ha recibido a Jesús en su corazón, va quedando libre de esas confusiones que a veces teníamos en nuestra mente y va experimentando la revelación por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es la revelación? Dios se da a conocer a tu vida a través de la palabra de Dios. Y viene la iluminación. ¿Y qué es iluminación? Encender una luz. Y Dios enciende esa luz en tu corazón y en tu mente. Y cada día hay más claridad en tu vida. Y no es que nadie lo volcó, sino que estaba averiado y el Señor me dio enderezado y pintura. Porque cada día dice la Biblia que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando usted se levanta y muy de madrugada hay mucha oscuridad, pero de repente hay luz. Como resultado de esta transformación que Él nos hace una nueva criatura, al recibir el perdón de Dios, cuando nos hemos arrepentido y damos un giro a lo que estábamos haciendo, nuestro ser emocional, porque para el que no lo sabe, usted y yo somos un ser tripartita, espíritu con minúscula, alma y cuerpo. En el espíritu está la conciencia, la intuición y la capacidad para comunicarme con Dios. En mi área emocional está mi mente, mi voluntad y mis emociones. ¿Y cómo percibo yo el mundo exterior? A través de los 5 sentidos que Dios nos puso en este cuerpo. Ahora, resultado de esa transformación, cuando usted recibe al Señor Jesucristo y recibe el perdón de pecados, su ser emocional comienza a ser sanado de todas esas heridas que todos traemos de nuestro pasado. Y usted va adquiriendo poco a poco la capacidad, tanto para tomar decisiones correctas, guiadas por el Espíritu Santo y su palabra, porque Él fue el que inspiró la palabra, como para aconsejar espiritualmente a otros. Y dice que el justo se convertirá en guía de su prójimo. Vas a tener la capacidad para dar un buen consejo, un consejo conforme a la palabra. Hermanos, al ir resolviendo
el problema del pecado, de la culpa, del rechazo, de la amargura, ahora sí establecer usted amistades genuinas, ya que la experiencia del perdón en todas sus variantes. ¿Y por qué digo en todas sus variantes? Porque está el recibir el perdón de Dios y creer que Dios me perdonó y recibirlo en fe. Pero también yo tengo que perdonar a los que me han ofendido de la manera que Cristo te perdonó. ¿Y cómo te perdonó Cristo? Toda la deuda y lo envió a lo profundo de la mar. Tenemos nosotros que perdonar. Y cuando vamos resolviendo esos problemas del perdón, entonces sí, usted y yo vamos a poder establecer amistades genuinas, ya que la experiencia del perdón con todas sus variantes va a afectar decisivamente, tal vez como ninguna otra, las relaciones interpersonales. Por eso es que yo aquí hablo mucho de las raíces de rechazo, de las raíces de amargura, de la sanidad interior. Porque cuando yo estoy amargada, cuando no he perdonado, dice la Biblia que lo que abunda en el corazón habla la boca. Y se va a salir, esa central telefónica. Lo que yo deje entrar, eso va a salir. Y de un momento a otro digo sapos y culebras. Y Dios quiere, entonces, ¿qué va a hacer cuando usted está amargado? ¿Qué va a pasar cuando tiene falta de perdón o rechazo? Que usted va a tener malas relaciones con las demás personas. Tienes que sanarte, porque si no, donde vayas vas a tener conflictos con los demás y usted dice, es que qué problema, es que es fulanito, es Juancito, es mi esposo, es el otro. Pero el primero hay que sanar. Dios quiere sanar tu corazón para que puedas tener genuinas relaciones de amistad. Ahora, el perdón de Dios se basa en dos cosas: en la gracia y su justicia. Y decíamos que gracia es el favor inmerecido de Dios que se inclinó para salvarte y para levantarte y transformarte y hacerte una nueva criatura. Dios Padre, porque tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que lo hemos estudiado ampliamente en el discipulado de nuestro Dios trino. Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo como sacrificio por sus pecados y por los míos. ¿Por qué? Por su misericordia y por su justicia. Y nos otorgó el perdón. Nuestros pecados ya fueron juzgados y ya fueron perdonados. Así que nuestra vida debe ser confrontada con este hecho de que Dios es Dios de toda gracia y que su perdón se relaciona íntimamente con la gracia, con el favor que no merecíamos, porque Dios ha buscado al hombre desde que estaba en el huerto del Edén y pecó y le dijo, ¿dónde estás tú? Él sabía. Y el hombre se dio cuenta de su pecado y se hizo un vestido de hojas de higo o de higuera. Ahora vamos a ver el perdón divino versus el perdón humano. Decíamos que el perdón de Dios resulta de la gracia y de la justicia de Dios. Y es un misterio, una operación espiritual muy diferente a la absolución que te puede conceder un juez terrenal. En Cristo Jesús, el pecador que se ha arrepentido, además de ser perdonado de sus pecados, es limpiado. Perdonado y limpiado. Y como resultado de esa limpieza o purificación, la vida de la persona es transformada. Es transformada. La comprensión espiritual del alcance y la maravilla del perdón de Dios debe impactar nuestra vida personal y la vida de la iglesia. Y yo no sé si podemos poner ahí un momentito, se me está viniendo ahora, yo sé que está fuera de, pero a mí el Espíritu me trae, la dicha del perdón en el Salmo 32, si no me equivoco.
la magnitud de ese perdón. La dicha del perdón. Bienaventurado. Y les recuerdo que la palabra bienaventurado significa dichoso y muy feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, o sea, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, te va secando. Mi pecado te declaré, dice el salmista, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y para que no saben, la palabra santo significa ser apartado. Bíblicamente significa ser apartado para Dios. Entonces, por esto a ti orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La dicha del perdón, la bendición de ser perdonados. Entonces les decía que en Cristo Jesús no solo le perdona, sino que le limpia, le purifica y le transforma. Y que la comprensión espiritual de esto es vital, porque esto va a impactar nuestra vida y la vida de la iglesia. Ahora sí, el perdón en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la reunión de aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad que sí? Es la reunión de estos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y habiéndonos perdonado Dios de todos nuestros pecados, ahora tenemos nueva vida y nos reunimos a gozarnos de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. La reunión de los que estábamos en delitos y pecados. Pero tuvimos la bendición de conocer a Dios, y Dios está transformando nuestra vida día a día. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso es que yo siempre, todos saben, cuando me toca predicar, he decidido seguir a Cristo. La cruz está ante mí. Yo por eso, yo un día he decidido seguir a Cristo, no quiero volver atrás. En consecuencia, la iglesia de Cristo es una comunidad en la cual sus miembros viven en la experiencia del perdón y el perdón continuamente. Esta experiencia que usted y yo tenemos de haber sido perdonados y nuestras vidas limpiadas no se limita a disfrutar del perdón recibido, no se limita solo a eso. Ay, yo soy salvo, sí, pero ¿para qué salvo? Sino que fundados en ese perdón maravilloso que nos dio el Padre a través de su Hijo, somos exhortados o animados a perdonar a los que nos han ofendido. ¿Va quedando claro?
El Señor nos perdonó a nosotros y Él quiere que nosotros perdonemos a los que nos han hecho daño, a los que nos han ofendido, para que seas liberado. Colosenses 3:13. Dice así Pablo, que es el autor del libro de Colosenses: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Tiene usted alguna queja contra otro? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo nos perdonó Dios nuestros pecados y las iniquidades? Nos perdonó toda la deuda. Es interesante notar que la única petición en el Padre Nuestro que está sujeta a condición se relaciona con el perdón. Y eso está en Mateo 6:12. Jesús dijo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La gravedad espiritual de la falta de perdón queda clarísimo en el hecho de este pedido, pero que el mismo Señor Jesucristo dedica un comentario más amplio en el cual Él enfatiza que el perdón de Dios, del Padre, se limita a quienes han perdonado a sus ofensores. Y en este texto es clarísimo. Mateo 6, versos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y a veces, hermanos, no perdonamos, ¿saben por qué? Porque hay un espíritu de orgullo muy fuerte en nosotros. Y el orgullo es una semilla de Satanás. Y les digo que el primero que se rebeló contra Dios y la causa fue el orgullo fue el famoso Lucifer, el arcángel, fue el primero por orgullo. Entonces, cuando usted opera en orgullo, dice la palabra, o sea, que él al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos, pero que la comunión íntima de él es con los humildes. Entonces tenemos que perdonar. Y a veces debe quitarse el orgullo. Ah, no, que si yo perdono, pierdo. No, no pierdes, ganas. Ganas la vida. Ganas el favor de Dios y la misericordia de Dios. Queda absolutamente claro que para un seguidor de Cristo o un discípulo de Cristo no existe otra alternativa más que perdonar. Es por la forma en que los miembros de la iglesia de Cristo se relacionan entre ellos que Dios hace visible en medio del mundo su amor y su perdón. Y vamos a hablar de la finalidad del perdón. ¿Por qué Dios te perdonó y para qué te perdonó? Primero, el perdón que el Señor, el Padre, nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo no es un fin en sí mismo, señores. Es un medio para que Dios pueda cumplir en nuestra vida el propósito que Él tiene para tu vida y para la mía. Debemos tener siempre presente que el perdón de Dios y la purificación de nuestras conciencias por medio de la sangre de Jesucristo tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Que usted y yo sirvamos al Dios vivo. El propósito, que usted y yo sirvamos al Dios vivo. La falta de perdón hacia otras personas o no recibir por fe el perdón que Dios nos da en nuestra propia vida siempre tiene como resultado el que atarnos al pasado, al espíritu del pasado, y el entorpecer y aún más anular nuestro servicio al Señor. Por eso nosotros tenemos que estar sanos y libres para poder ser usted y yo un canal de bendición para otras personas. Las ofensas vienen
Pero ¿qué nos queda para los cristianos? Decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo la perdono o lo perdono y lo suelto en el nombre de Jesucristo. No se ponga el sol bajo vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la palabra en Efesios. Es decir, no guarde rencor, porque eso lo que hace es dañarte espiritualmente, porque me separa de Dios. El pecado me separa de Dios. Emocionalmente te vuelves irritable, amargado, enojado por todo. Y físicamente te vas a enfermar, porque le vas a abrir la puerta al enemigo. Quiero decirles, hermanos, que uno de los peores resultados de la falta de perdón es vivir atado al pasado. ¿Por qué? Porque la gente que no perdona nunca olvida. Siempre está repasando el episodio y manteniendo abierta la herida. El dolor y el resentimiento lo van a atormentar de día y de noche. Y yo siempre lo he dicho, vivir así es tener una vida miserable. Y yo no quiero ese tipo de vida en mi vida, ni lo quiero para ustedes, hermanos. Por el contrario, el perdón de Dios resulta del pacto entre Dios y sus hijos y nos libera del pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, dice Isaías. Nos libera del pasado y nos abre la oportunidad de una vida de servicio al Señor. ¿Usted quiere servir al Señor? Yo quiero servir al Señor y ser un instrumento de bendición para bendecir a otros. Si usted y yo buscamos a Dios de la manera ya indicada, que es a través del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en el Señor Jesucristo para recibirnos. Hay mucha gente que dice que muchos caminos van a Roma. Sí lo creo. Puede ser vía marítima, vía terrestre, fluvial, de cualquier forma. Pero señores, para llegar a Cristo, al Padre, solo hay un camino, Jesucristo. Solo hay un camino, Jesús de Nazaret, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Entonces, esa transformación ¿en qué consiste del perdón de Dios? Vamos a recibir la transformación, primero, perdón de nuestros pecados. Segundo, usted va a recibir el gozo. Y recuerdo lo que decía Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y Jesús lo dijo en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, no se las di, creo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vamos a recibir paz. Y qué terrible es vivir uno sin paz, ¿verdad? Vamos a recibir paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Y vamos a recibir la transformación de nuestro carácter. El tiempo de buscar a Dios, hermanos, es ahora mismo, ya mismo. Si no tienes a Cristo en tu corazón y si no te has arrepentido, es hoy el día, que tú no estás aquí por casualidad. Y los que me van a escuchar por internet, les digo lo mismo, es hoy. ¿Saben por qué? A causa de la brevedad de la vida. La vida es muy corta, señores, cuya duración, según las escrituras, lo comparan como la hierba. Brevedad de la vida. Hoy estamos aquí y mañana no estamos. Señores, la Biblia dice en el Salmo 103:15, el hombre como la hierba son sus días, florece como flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. ¿Y sabe con qué compara más las escrituras la brevedad de la vida? Con la neblina, y eso me encanta. Santiago 4:14 dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Es la pregunta.
Entonces, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Neblina. Y por allá Job nos habla de la brevedad de la vida y lo compara como lanzadera de tejedor. ¿Usted ha visto alguna vez? ¡Pa, pa, pa! Rápido la cosa. Entonces, Job 7:6 dice, y mis días fueron más veloces que lanzadera de tejedor y fenecieron sin esperanza. Y el mismo Job en 9:25 y 26 dice así, lo compara el paso con la vida con el paso de una nave veloz. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Hermanos, ¿qué quiere oír usted? El Dios del universo, el soberano Dios, le busca. Y usted debe corresponder a ese llamado. Dios le ama y desea perdonar sus pecados. Y ha provisto a través de su Hijo ese perdón. Y Él quiere colmarle de gozo y de paz. Pero Él no lo va a hacer si usted no reconoce que sus pecados le han separado de Él y nos conduce a un destino de decepción en esta vida, porque en palabras de Jesús en San Juan 15 dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. No nos salen bien las cosas. Y inalterable condenación después. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto aunque viva. Así que el camino para llegar al Padre no es una religión, es Jesús, el camino para llegar al Padre. Debemos corresponder a la búsqueda de Dios con nuestra propia búsqueda de Él. Arrepentirnos de nuestros pecados y confiemos de todo corazón en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y si pueden ponerme Hechos 4:12, ya para finalizar esta enseñanza, dice así, el que está escribiendo aquí es el apóstol Pedro, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús. Así que vamos a orar. Y si usted hoy ha venido por primera vez y no tiene esa convicción de tener a Jesús en su corazón, o si usted ha venido aquí, pero es un religioso y no ha hecho ese pacto, es hora. Porque hoy yo sé que ha venido, dice que la palabra de Dios alumbra. Hoy ha venido luz a tu corazón y a tu mente, porque la exposición de la palabra alumbra, hace entender. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en este día hermoso, porque nos has dado la vida, porque nos has dado el existir, porque todo lo bueno que tenemos, Padre, viene de ti. Tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo bueno que tú tienes, viene del Señor. Por lo cual hoy te damos gracias. Y hoy te agradecemos, Abba, Padre amado, por enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Nos ha buscado porque quiere salvarnos y quiere levantarnos. Y hoy, Señor Jesucristo, reconocemos, repita conmigo, reconocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente,
Abra su boca, porque con la boca se confiesa para salvación. Reconocemos, Señor Jesús de Nazaret, que tú viniste a esta tierra a buscarme y a salvarme. Y hoy yo quiero corresponder a esa búsqueda que tú has hecho de mí. Hoy te digo, Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo del Dios viviente y te ruego que entres a morar en mi corazón. Te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados con que te he ofendido a ti. Perdona mis pecados y borra todas mis maldades. Y ayúdame, dame la mano para caminar siempre contigo hasta que tú vengas. Gracias por ese perdón, por esa misericordia tuya tan grande de enviar a Jesucristo para salvarnos. Señor, que no tengamos en poco esa salvación, porque tu gracia, decía Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Tu gracia no ha sido en vano. Te recibo, Señor Jesús. Ven a mi corazón. Te entrego mi vida. Límpiala, purifícala, transfórmala. Y haz que a través de esa transformación yo también perdone a mis ofensores y te pueda servir en la obra. Señor, gracias. Gracias, amado Padre. Gracias, Jesucristo, porque tú te fuiste y no nos dejaste huérfanos. Nos enviaste al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual mora en nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos recuerda, que nos dirige, que nos habla y nos lleva a toda verdad, porque toma de lo tuyo, Jesucristo, y nos lo hace saber. Ten misericordia, ten misericordia de nosotros, Señor. Bendice a nuestras familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, que nosotros podamos decir como lo dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si estás aquí, habla en español o en lenguas. Arranca toda planta que tú no has sembrado de nuestro corazón. Arranca todo. Gracias, lo que no es tuyo. Y ponte tu santa presencia en nuestros corazones. Arabasiri boca halaya su uyiku amala baka uchiabuku arikisikatuka bahaya abukamala. Que hoy haya una unción que pudra los yugos, una unción que pudra los yugos de iniquidad, de maldad, que se pudran las cadenas invisibles que muchos de ustedes están arrastrando, que hoy se pudran esas cadenas. La unción de lo alto pudre los yugos, que los yugos de iniquidad, de maldad, hoy se pudran a causa de la unción. Oh, Rabasaya Sukuripasha.
Mi corazón está agradecido, Padre, por darme el privilegio de exponer tus palabras. Hoy amarase maracaso tututu. Que esta palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Y ahora dice la palabra en Números: y así bendecirás a mi pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz. Y que la paz de Dios, dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.